14 de agosto del año 2022 y todavía hay personas en Chile que le creen a los operadores políticos. Miren esta imagen. Esta imagen muestra mucho más que 1000 palabras. Miren las manos. Realmente la gente en Chile necesita despertar urgentemente, porque el engaño que se ha fraguado va a ser de un daño irremediable para el país. De aprobarse la engañosa propuesta de constitución. ¿Por qué? Reflexionemos sobre esto. La gente del apruebo, desde el momento que se presentó la propuesta de constitución, muchas personas que no somos de derecha, es decir, personas que son de centro izquierda, de izquierda y también los que somos independientes, manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de constitución que hizo la convención, con fundadas razones. Y sin embargo, ¿qué hizo Apruebo Dignidad y el socialismo democrático? Ellos nos han tratado a nosotros como si fuésemos pinochetistas, como si fuésemos fascistas, como si fuésemos racistas, cuando en realidad las razones del rechazo son muy fundadas. Y la mejor demostración que las razones son verdaderas y no son mentiras, y que las razones del rechazo no son fake news, ni noticias falsas como Boric ha pretendido que la gente crea y su grupo, es que el propio oficialismo, o sea, los mismos partidos políticos de Boric, Apruebo Dignidad, y los que se autodenominan socialismo democrático, acaban de firmar un acuerdo donde ellos, los partidos políticos que se individualizan en ese acuerdo, y ahí ven operadores políticos, a Atelier, a Lorena Fríes, que estuvo involucrada en que no se conociera información sobre violación a los derechos humanos, a Winter, muy amigo íntimo de Boric, que ellos, el oficialismo, varios partidos políticos, el PPD, el Partido Liberal, Acción Humanista, el Movimiento UNIR, el Partido Socialista, que ustedes saben fue financiado por Soquimich, la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet, el Partido Radical, que estuvo en el golpe de Estado, Revolución Democrática, que es un producto derivado de la nueva mayoría creado por la Concertación y muy vinculado al Partido Socialista y también al PPD. Recuerden que Giorgio Jackson fue diputado por un pacto de omisión que hizo la Concertación a través de Gillo y Girardi, no llevaron candidato a diputado y así apoyaron a Giorgio Jackson. La Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista, Convergencia Social, ahí está Diego Ibáñez, de Convergencia Social, de estos grupos políticos, dirigentes provenientes de clases altas, acomodadas, y ellos reconocen realmente, están implícitamente, tácitamente, los partidos políticos de Apruebo Dignidad y del socialismo democrático implícitamente están reconociendo que las razones del rechazo son verdaderas, que no son fake news. Y ellos, como son descarados, hablan de que van a mejorar, pero en realidad tienen que ver con temas que justifican el total rechazo a esta propuesta. La plurinacionalidad, temas que quedaron pésimamente hechas en temas de derechos sociales, por ejemplo el tema de la vivienda, el tema de la salud, el sistema político, un desastre, el tema del Poder Judicial que lo eliminan, y eliminan también la acción constitucional de protección. Entonces fíjense en lo siguiente, cuando comenzó todo esto, Apruebo Dignidad, Boric y compañía dijeron que cualquier crítica venía de los fachos de derecha. Mentira. Muchas personas que apoyamos el no, vamos a votar rechazo porque no queremos más dictadura.
Y la propuesta de constitución establece un sistema dictatorial. Yo voy a hacer un video especialmente sobre ese tema, para que ustedes lo puedan conocer con total detención. ¿Por qué se establece un sistema dictatorial en las instituciones que se regulan acá en la propuesta de constitución de la convención? Entonces, primer hecho relevante, despierten, despierta. Te están mintiendo, porque resulta que primero los del apruebo dicen que la propuesta era excelente y que todas las críticas eran mentiras, fakes de la derecha fascista pinochetista. Mentira. Las razones son verdaderas y las razones no provienen solo de la derecha, sino que de personas que no somos de derecha, personas que son de izquierda, personas que son de centro izquierda, personas que somos independientes. En segundo lugar, recordemos que muchas personas a las cuales se le está tratando de pinochetista, porque vamos a ir por el rechazo, somos víctimas de la dictadura cívico-militar. Es el caso mío. Yo soy una de las víctimas, mi familia fue víctima. Mi padre fue exonerado político de la dictadura cívico-militar. Y mi familia fue víctima de la exoneración política, por razones políticas. Y por lo tanto, el que haya operadores políticos como Boric, que venga a decirnos a nosotros que somos víctimas de la dictadura cívico-militar, que somos pinochetistas, o sea, esa es la peor agresión que nos pueden hacer. Del mismo modo, tratarnos de racistas. En el caso mío, yo siempre estoy consciente que soy chilena, que soy mestiza, y he siempre propiciado las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Es cosa que vean en mi canal de YouTube la cantidad de videos que yo he hecho de hace años atrás en favor de los pueblos indígenas y en favor de que el Estado de Chile cumpla lo que ha incumplido Boric y lo que incumplió también Piñera en sus 2 periodos y Bachelet y todos los presidentes anteriores. Desde el año 2009 Chile está obligado por el convenio 169 de la OIT a restituir tierras. Ahí el 2009 se hizo un reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional por aplicación del artículo 5 de la actual Constitución, léanlo, y en relación a la obligación de respetarle su autonomía y restituirle las tierras. En consecuencia, acá Apruebo Dignidad les está mintiendo. La gente del Apruebo está mintiendo descaradamente. Y ha hecho una intervención electoral brutal. Boric y compañía, incluido su íntimo Giorgio Jackson. Kenneth Giorgio Jackson Drago. Ese es el nombre completo de este operador político. Nacido en Viña del Mar, según la información oficial. Él estudió en el colegio alemán, San Tomás Morus en Santiago. Después estudió en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Son personas de clase social acomodadas, lo mismo pasa con Boric, y que realmente están haciendo intervencionismo electoral brutal, al punto que el Contralor General de la República tuvo que reconocerlo y lo amonestó mediante un documento en el cual le dice que él no ha cumplido con su deber de presidencia con respecto al plebiscito de este 4 de septiembre sobre el plebiscito de salida de aprobar o rechazar la propuesta de constitución que presentó la Convención Constitucional, porque él se ha dedicado, ejerciendo su cargo público, ha abusado de su cargo público, lo ha destinado a fines distintos para llamar a los partidos políticos por el apruebo, para comprometer próximas reformas a la Constitución si gana el apruebo. O sea, ese es un intervencionismo electoral evidente, que haya un funcionario público, un ministro designado por Boric, porque el presidente de la República es el que designa a los ministros, recordemos eso, y que tanto el presidente como el ministro se dediquen a hacer intervencionismo electoral a vista y paciencia de todo el mundo. Esto es descarado, infringiendo el principio de probidad del artículo 8 de la actual Constitución, que está haciendo un llamado a los partidos políticos por el apruebo
para que se comprometan, o sea, justamente el acuerdo al oficialismo, para que se comprometan a que si gana el apruebo, se van a hacer determinadas reformas al texto. Capten el nivel, o sea, esto es absolutamente intervencionismo electoral. Esta gente está llamando al pueblo a que vote apruebo con el compromiso que ministros de Estado como este y los partidos políticos representados por estos operadores políticos van a hacer cambios, reformas al texto. Esta mentira es gigante. Aparte de ser intervencionismo electoral descarado, porque si ustedes se toman el tiempo de informarse, esta promesa que hace Tellier y compañía a Prueba de Dignidad es más falsa que Judas, porque si ustedes leen la propuesta de constitución, en los artículos 383 y siguientes, relativo a la reforma constitucional, y si leen además el artículo 191, se van a dar cuenta que si gana el apruebo, no se va a poder hacer las reformas que están prometiendo. En efecto, si ustedes leen los artículos 383 y siguientes de la propuesta, requiere quórum de 2/3 o bien de 4/7 más referéndum, pero además, una reforma constitucional, pero además el artículo 191, participación en las entidades territoriales del Estado regional, es clarito en el número 2 que establece: los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. ¿Qué significa esto? Artículo 191, número 2. Que cada vez que se haga algo, como por ejemplo una reforma constitucional, que afecte a las naciones indígenas, de acuerdo a esta propuesta, en sus derechos reconocidos en esta Constitución, por ejemplo en materia de Estado plurinacional, se va a requerir el consentimiento libre, previo e informado de las naciones indígenas. Por lo tanto, no van a poder reformar lo que están prometiendo reformar, porque si se aprueba 383 y 191, número 2, si se aprueba este texto, va a empezar a regir este texto de inmediato. Y para poder hacerle cambios a este texto, se va a tener que hacer una reforma constitucional y cumplir los quórums de los artículos 383, 384, 385, que es la regulación de esto. Y además de eso, el artículo 191, número 2, se tiene que cumplir, que es una normativa que establece claramente que cada vez que se vaya a afectar en sus derechos reconocidos en esta Constitución, es clarísima la norma, a las naciones indígenas se requiere previamente el consentimiento libre, previo e informado de las naciones indígenas. Por lo tanto, si se aprueba este texto, no hay forma realmente de garantizar que se vaya luego a reformar en aquellos aspectos que son más horrorosos de esta propuesta, entre ellos la idea de un Estado plurinacional que va a producir reivindicaciones territoriales desde pueblos indígenas que están en países extranjeros y al interior de nuestro país. Es decir, ustedes van a ver replicado en una pluralidad los conflictos que hoy día tenemos en la macrozona sur, ustedes lo van a tener replicado en todo el territorio de Chile, más las reivindicaciones territoriales de Bolivia, de Perú y de otros pueblos que puedan provenir de pueblos indígenas que se encuentran en países fronterizos. Esta
propuesta de constitución es completamente engañosa. Se les ha dicho a ustedes que va a ser la primera constitución en democracia. Y yo quiero recordarles a ustedes el transcurso del tiempo. Estamos en el año 2022. ¿Y saben ustedes que la dictadura cívico-militar terminó en el año 1989? Y luego comenzó el gobierno de Elwin 1990, 1991, después el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, después el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, después Bachelet, y ahí se cumplieron alrededor de 17 años después de la dictadura, que fueron 17 años de la Concertación, 17 años de la dictadura cívico-militar, 73, 90, y desde el 90 fueron 17 años más de la Concertación, y luego hubo un gobierno de Piñera, y luego la nueva mayoría con Bachelet, y luego el gobierno de Piñera de nuevo. Y ahora estamos con el gobierno de Boric. Por lo tanto, es una mentira el porte de un buque cuando se dice que esta propuesta de constitución es para terminar con la constitución de Pinochet. Si la constitución de Pinochet es la del año 80, y esa constitución no es la que está rigiendo en Chile. La constitución que rige en Chile es la del año 2005, firmada por Ricardo Lagos Escobar. Y el engaño gigante de esta propuesta, y a mí me da mucha pena por la gente, porque la gente, especialmente la más joven, la que no conoce de la historia de nuestro país, porque tiene menos años de vida y por lo tanto menos experiencia y menos tiempo para saber, el gran engaño de esta propuesta es que se establece institucionalmente una especie de dictadura en este texto. Yo voy a hacer un video especial sobre eso. Aparte, pero además de eso, es que hay un engaño con respecto a los derechos. Si bien se establece en el artículo 1.1 que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, esa es una mentira del porte de un planeta. Porque resulta que aunque el texto desde el artículo, ustedes van a ver que está lleno de derechos, artículo 17, todos esos derechos que están acá, artículo 17 en adelante, y que me imagino que mucha gente se emociona cuando lee esto porque no saben cuál es la realidad, y aunque establezcan una defensoría del pueblo que va a significar más costo para el pueblo a través del pago de los impuestos, lo cierto es que todos estos derechos no sirven de nada, no constituyen ningún avance por lo siguiente, por dos grandes razones. Uno, porque simplemente se está copiando, estos derechos son copias de los derechos que en Chile ya rigen en tratados internacionales y a nivel constitucional por aplicación del artículo 5 de la Constitución vigente, reformado en el año 1989. Recordemos, para los que no están informados, recordemos que en el año 1989 la Constitución del 80 fue reformada, y si ustedes revisan el artículo 5 de la actual Constitución, se estableció que hay que respetar los derechos humanos también establecidos en los tratados internacionales. Por lo tanto, todos los derechos sobre derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, los derechos relativos a la salud, la educación, todos esos derechos ya están reconocidos a nivel constitucional por aplicación del artículo 5 de la actual Constitución, cuando fue reformada en el año 1989 y se estableció que también se tienen que respetar los derechos que están en los tratados internacionales. Si ustedes ingresan en Google y colocan Constitución Política de la República de Chile, versión vigente, actualizada 2022, y descargan esa información, si ustedes realmente se toman el tiempo, porque realmente es una pluristupidez creerle a los operadores políticos. Yo creo que ya la gente se estará dando cuenta ya, en estos meses de gobierno de Boric, que no ha cumplido ninguna de sus promesas, ni una, que se está mintiendo. La Constitución actual
¿cierto? Está publicada el 22 de septiembre del año 2005. Publicación del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. O sea, la versión vigente de la Constitución es la publicada en el año 2005. Ya ha tenido varias modificaciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan el artículo 5 de la actual Constitución, es muy claro el artículo 5 en el inciso 2. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Este inciso 2 del artículo 5 de la actual Constitución, que incorpora los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales, es del año 1989, responde a una reforma constitucional del año 1989. Y incorpora de esa manera, por ejemplo, el derecho a la salud, que está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional. Incorpora el derecho a la educación superior gratuita. Incorpora el derecho a la seguridad social. Y después todos los demás tratados, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la no discriminación, a un trato igualitario, el derecho al debido proceso, todos los grandes del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todos esos derechos ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional en virtud del artículo 5 y 2 de la actual Constitución por una reforma constitucional desde el año 1989. Cosa distinta es que durante estos últimos 33 años, la derecha, el centro y la izquierda, los operadores políticos corruptos, no hayan implementado estos derechos. Han pasado 33 años de esta reforma constitucional de 1989 y los operadores políticos no han implementado el derecho a la salud gratuita para todos, el derecho a la educación gratuita en todos sus niveles para todos, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho al trabajo. No han hecho nada de lo que está dispuesto en la Constitución vigente. Nada de nada. ¿Y cuál ha sido la excusa? La excusa barata ha sido que no hay plata, dicen. No hay plata, no hay plata, no hay plata, dicen. Que ese es el argumento. Y resulta que esto se debe a que en Chile, atención con esto. Entonces, primera cosa que tienen que entender ustedes, que es fundamental, y le pido al universo claridad para que ustedes lo puedan conocer esto, porque es importante. Primera cosa, cuando ustedes, la gente de Apruebo Dignidad, les diga, miren, nunca antes, le van a decir, se había establecido en la Constitución derechos fundamentales y los derechos sociales y bla, 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 bla. Mentira, porque desde el año 1989, en la Constitución vigente, ya se establecen esos derechos. Ya están en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Ahora bien, segunda gran mentira de esta propuesta. Una de las razones por las cuales, bajo la actual Constitución, se ha criticado que el Estado no puede realmente cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, con los derechos humanos, es que rige en Chile el principio de la subsidiariedad. Y esto es una materia muy poco conocida, que la gente en general no entiende y que incluso, se los voy a decir con toda honestidad, como siempre, hay colegas, abogados y abogadas que ni siquiera entienden esto. Lamentablemente, y eso que es una cuestión básica de sistema. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? ¿Y por qué esto está vinculado directamente al tema de los derechos sociales? El principio de subsidiariedad significa que el Estado actúa
en subsidio del particular. O sea, el particular es el que actúa. El particular hace las cosas con su propia libertad y el Estado solo hace aquello que el particular decide no hacer. Esa es la idea de la subsidiariedad, que el Estado es subsidiario al particular. El particular es el individuo, ¿cierto? La especie humana, que puede ser una persona natural o puede ser una entidad privada, una empresa, por ejemplo, una corporación, una fundación, los privados, que no sean Estado. Entonces, esto en el ámbito económico, el principio de subsidiariedad en el ámbito económico significa que los particulares realizan actividad económica libremente, salvo con ciertos límites. Pero en cambio, el Estado, de acuerdo a la subsidiariedad, no puede hacer actividad económica salvo que sea autorizado expresamente. ¿Entienden la idea? Es decir, la subsidiariedad económica significa que los particulares podemos hacer todo lo que queramos en materia económica, hacer todas las empresas que queramos. Pero en cambio, el Estado, para poder hacer actividad económica, el Estado necesita una autorización previa. Para que el Estado pueda hacer una empresa pública, necesita autorización previa del legislador. Necesita que el Congreso lo autorice. Esto en la Constitución actual está establecido en el artículo 19, número 21 de la actual Constitución, que dice: la Constitución asegura a todas las personas, 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Y aquí, en el inciso segundo del numeral 21 del artículo 19 de la actual Constitución, se establece la subsidiariedad económica del Estado, que no lo dice expresamente, pero aquí está la norma constitucional que lo establece. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. O sea, para que el Estado o sus organismos puedan realizar actividad económica empresarial, no lo pueden llegar a hacer, sino que requieren previamente una ley de quórum calificado que los autorice. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque resulta que para que el Estado pueda financiar los derechos sociales, para que pueda haber salud gratuita para todas las personas, para que pueda haber educación gratuita para todas las personas, para que pueda haber pensiones de alto nivel, se requiere dinero, se requiere financiamiento. Entonces la pregunta es, ¿de dónde el Estado va a sacar dinero? Si el Estado saca dinero de los impuestos, nos perjudica más todavía. Al pueblo lo hace más pobre todavía. Entonces la otra alternativa que tiene el Estado es explotar sus recursos naturales y que el Estado haga actividad empresarial explotando los recursos naturales, como los recursos del mar, que están dados por la naturaleza, como los recursos mineros, que son de propiedad del Estado según la Constitución. ¿Se fijan? Pero para poder explotar una actividad económica, el Estado se tiene que organizar como una empresa, porque las empresas son las que persiguen utilidades. Pero resulta que la Constitución actual, y atención, la propuesta de Constitución mantiene el principio de subsidiariedad económico. Esto es un engaño garrafal. La Constitución actual y la propuesta no permiten que el Estado pueda realizar actividad económica empresarial para explotar los recursos naturales libremente, sino que lo sujeta a que primero haya una ley. En el caso, una ley de quórum calificado, el artículo 19, número 21 de la actual Constitución, y en la propuesta, atención, para los que no saben esto, que yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea, en la propuesta de Constitución, en la propuesta, artículo, léanlo por favor, 182, número 3. Las empresas públicas se crearán por ley. Eso significa que se mantiene la subsidiariedad del Estado en materia económica, que para que el Estado pueda realizar actividad económica va a necesitar autorización por ley.
Es decir, sigue siendo subsidiario en materia económica. ¿Y cuál es el problema? Que los operadores políticos que constituyen los legisladores son los mismos que tienen las empresas privadas ganando plata en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda y una serie de otros derechos fundamentales. Y por eso el Congreso en Chile, durante estos 33 años, desde el año 89 y antes también, no autorizan al Estado, porque ellos aseguran la actividad económica de los operadores políticos a través de sus holdings y empresas, a través directa o indirectamente. Y lo mismo ocurre con el artículo 182, número 3 de la propuesta de constitución, que mantiene la subsidiariedad del Estado en materia económica. De nada sirve, de nada, créanme, y corroboren lo que les estoy diciendo, de nada sirve un catálogo de derechos, un engaño, ¿cierto? Un catálogo de derechos, lleno de derechos, la propuesta constitucional, de derechos que ya están en la Constitución actual, en el artículo 5 y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Si no hay financiamiento, ¿de qué sirve todos los derechos si no hay financiamiento? Entonces el engaño es total. El engaño es total. Aquí ustedes son testigos de un engaño horroroso que está causando la clase política a toda la gente. Es un engaño. La zanahoria que les colocan a ustedes es un catálogo de derechos sociales. Pero resulta que se mantiene la subsidiariedad económica del Estado y por lo tanto no hay financiamiento. No van a cumplir con nada, no van a implementar con nada. Y el palo tremendo es que se establece un sistema dictatorial en lo político. Y aunque la propuesta hable de democracia directa, incluso en algunas partes el descaro de esta gente es total, en realidad no hay ninguna democracia en este texto, sino que ellos replican lo mismo que ocurrió en la Convención Constitucional, lo replican y crean nueva institucionalidad incluso a nivel regional. Cámaras de las regiones, asambleas regionales, consejos de los alcaldes, alcaldesas, o sea, todo eso a costa de mayor impuesto que vamos a tener que pagar. Y no va a haber forma de sacarlos del poder a esta gente. Es una verdadera dictadura con una evidente guerra causada con un Estado plurinacional que va a significar la división del país para el provecho de la clase política y para el provecho de las multinacionales, porque a Chile se le ve simplemente como una neocolonia con recursos naturales de altísimo valor y con una ubicación estratégica desde el punto de vista mundial que hace que realmente esta clase política corrupta no esté centrada realmente en la gente, en Chile y su pueblo, sino que ellos están centrados en sí mismos. Lo único que les importa son ellos mismos, al punto que el Contralor General de la República ha tenido que reconocer recientemente, el intervencionismo electoral de Giorgio Jackson, que en realidad es el intervencionismo electoral del propio Boric, que fue el que designó a Giorgio Jackson y que ha hecho actividades de intervencionismo electoral más descarado que el propio Jackson. Lo único que les importa a los exconvencionales, a esta clase política corrupta, es lo que se expresa en las disposiciones transitorias. Lean las disposiciones transitorias que contiene esta propuesta de constitución. Eso es lo que más les apura a ellos. Lo que más les apura a ellos está en las disposiciones transitorias. Es lo que los apura a ellos. ¿Y saben lo que es lo que les apura a ellos? Instaurar un nuevo régimen institucional dictatorial. ¿Ustedes creen que en las disposiciones transitorias
Boric y compañía, Pro Dignidad, los ex convencionales, están preocupados de instaurar luego un sistema de salud gratuito para todas las personas. ¿Ustedes creen que en las disposiciones transitorias hay normas de protección a los trabajadores y de la propiedad privada sobre nuestros fondos que están en la AFP? ¿Ustedes creen que en las disposiciones transitorias hay normas para implementar rápidamente un sistema de educación superior gratuita para todas las personas? ¡Nada! No les interesa. Lo que les interesa es su sistema de Cámara de Diputados y Diputadas. Aquí está la preocupación real. Aquí está la preocupación real. Aquí está la preocupación, les lean. Lo único que les importa es el establecimiento de un Estado plurinacional. Lo único que les interesa es el control político. Lo único que les interesa es el control de las policías. Es lo único que les interesa, es represión institucional. Por lo tanto, todas aquellas personas que apoyamos el no, porque no queríamos más dictadura cívico-militar, una dictadura de derecha no queríamos más, somos las mismas personas. Muchas de nosotras vamos a votar rechazo. Le vamos a decir que no a esta propuesta de constitución, que es una propuesta de dictadura de una clase política hegemónica muy corrupta, que tiene claramente otra escala de valores, claramente, y que responden, porque aquí Jackson y Boric son las caras visibles, pero detrás de ellos, hay personas de mayor edad que son Mapu, demócratas cristianos tipo Mapu, que son los que están apoyando la propia Bachelet y otros, que están apoyando la destrucción de nuestro país. Esa es la realidad y por eso creo que es mi deber ético informarles. Un abrazo gigante y despierten, porque de lo contrario va a ser demasiado